Déjame Bienvenidos a contestar. esta Déjame contestar. presentación de lo que es esta introducción a preparación mental en el tenis. La idea de esta Sí, señor, está haciendo presentación, de la esta conferencia. clase, va a ser el poder compartir con ustedes algunos elementos prácticos que les sirvan desde el día de hoy. Personas como Tom que nos acompaña, que es un excelente entrenador, profesor entrenador, ahorita voy a hablar incluso de esa distinción. Para los que son tenistas como Regina, que les gusta, son apasionados del tenis, para los cualquiera que vaya a ver esto también en formato grabado, también incluso si son papás, porque es conocer más acerca de la preparación mental. Incluso empiezo mencionando que a continuación de esto, para las próximas semanas, voy a estar anunciando fechas para tres diferentes programas. Uno es para profesores, entrenadores de tenis, que es una certificación en la preparación mental hacia el tenis. Esto es para el docente, el profesor. Otros programas es para el tenista, el que quiere aprender a utilizar su mente para obtener mejores resultados. Ahorita lo menciono tenistas, ahí se habrán ya luego distintas categorías, por decirlo así, porque no es lo mismo el que estaba buscando ser, hablábamos ahora, profesional, que me parece que Tom menciona hace unos instantes antes de empezar a grabar algo importante. No es lo mismo un UTR 5 que un UTR 8 que un UTR 12, que, o sea, es diferente en los donde va a poder estar compitiendo y lo que requiere incluso de trabajo mental. Hay cosas en común para todos. Y va a haber un programa, también un tercer programa diferente que es para papás. Este me lo ha estado insistiendo mucho un amigo mío que jugábamos nacionales desde niños, que ahorita tiene a su hija empezando a jugar nacionales, acaba de jugar su primer torneo nacional el día de ayer, calificó, jugó su primera ronda y demás, y me decía, y creo que tiene mucha razón, muchos papás necesitan también este tipo de trabajo, cómo acompañar, cómo apoyar a sus hijos, hasta dónde sí se presiona, hasta dónde se contiene. Entonces quiero hablar un poco de todo esto y dándoles herramientas también prácticas en el proceso. Primero que nada, aunque Tom y yo hemos hablado un par de veces, tampoco es que seamos muy cercanos de que nos conozcamos a profundidad, y otras personas ahorita conectadas también me conocen, pero voy a empezar brevemente explicando por qué tendría o sería interesante que me escuches, si me refiero a cualquiera que vaya a ver esto también en el formato grabado. En el tenis, primero, mi experiencia en el tenis, pude jugar a nivel juvenil, empecé muy tarde, entonces no fui realmente ningún jugador importante en las categorías juveniles, porque yo empecé a jugar en mi segundo año de 16, jugué la categoría 18, y de ahí mi pasión por el juego, mi obsesión, mi disciplina y la fortuna de haberme acercado a jugadores que sí tenían un excelente nivel y volverme sparring de algunos de ellos, me ayudó a subir mucho mi nivel y pude jugar en college, en University of Texas El Paso, División 1. Éramos de los equipos más malitos de División 1 realmente, pero era División 1 de colegial, lo cual me dio muchas experiencias interesantes allá. Sobre todo, además, entrenaba a mi equipo, lo llamamos las Naciones Unidas, que es muy común allá, que sea de muchas nacionalidades, pero tenía mi compañero dobles, era de Nueva Zelanda. Nuestro jugador 2 era un croata amigo de Goran Ivanisevic, un zurdo también, él, muy buen nivel. Teníamos un noruego, era nuestro jugador 1 de bastante buen nivel, conocido del papá de Casper Ruud. Eh, en fin, teníamos ahí un sudafricano y un americano, etcétera. Entonces, fue una experiencia muy valiosa y pude jugar y me di la oportunidad de jugar 3 años en los profesionales. Parte de eso coincidía con college, que estuve nada más un año en college por diferentes razones, pero estuve jugando tanto los torneos de México, el circuito AMTP que surgía, y también tuve la oportunidad de jugar varios, en aquel tiempo llamados satélites, que serían hoy en día los futures, calificaciones y tratar de meterme al ranking ATP en algún momento. No lo hice, no fui un jugador que los que estén en el medio tenístico y vean esto
puedan decir, ah, sí, recuerdo que él jugó impresionante, o un amigo dice, ¿tú cuando jugaste Copa Davis? No, nunca estuve ni cerca de eso, la realidad, las cosas como son, pero sí pude estar cerca de una generación muy interesante de tenistas. Incluso hago el anuncio de que muy pronto voy a estar publicando unas entrevistas que estoy empezando a grabar en esta semana precisamente con las grandes leyendas del tenis de México ya confirmados. Estoy haciendo la entrevista en esta semana con Jorge Lozano, Pancho Maciel, Angélica Gabaldón, ya me confirmó el Bebé Moreno, confirmó Leo Lavalle, Oliver Fernández, Melissa Torres, y ahí seguimos. Estamos, me falta que me contesten algunos que andan incluso fuera ahorita de México. Pero voy a hacer entrevistas orientadas no nada más a, ay, cuéntanos una anécdota de algún torneo, Wimbledon, Roland Garros, que también habrá un poco de eso, pero es más bien a extraer información, conocimiento de cómo funcionaba su mente cuando Pancho Maciel fue 35 del mundo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, qué sentía cuando enfrentaba a jugadores en octavos de final de Roland Garros, recuerdo alguna vez, es cómo se preparaba para esos partidos y cómo se manejaba la derrota también. Entonces está muy interesante el proyecto. Y entonces empiezo por decir que esa parte del tenis, pues me tocó vivir esa generación, me tocó ver directamente en torneos estar con Pancho y Leo y Jorge y La Araña y Oliver y todos ellos. Entonces me tocó vivir cómo entrenaban ellos, cómo pensaban en muchos momentos, por lo que se expresaban, por lo demás. Entonces eso me da una cierta credencial para hablar del tenis. Pero la otra parte quizá me da más credenciales para expresarme. Me involucré cuando contraté al preparador mental o entrenador mental del equipo mexicano de Copa Davis de aquel tiempo, que le decíamos el Ninja, Jaime Delgado. Empecé como alumno, después fui su auxiliar. Me fascinó todo el tema de la psicología del deporte, Jim Loehr y ya bueno, ya saben, muchos de estos. Y me involucré en la programación neurolingüística que utilizaba esta persona, el Ninja. Me formé en todo esto, me convertí en cofacilitador representante del co-creador de la programación neurolingüística para dar cursos en más de 8 países, más de 35 nacionalidades he tenido de alumnos y en algunos círculos se me cataloga como uno de los especialistas más importantes de la mente usando la programación neurolingüística. Esa parte en este proyecto la voy a combinar con el conocimiento del tenis. ¿Por qué es importante eso? Habiendo estado cerca incluso del doctor Richard Bandler, creador de la programación neurolingüística, cada vez que él quería dar un consejo sobre de algún deporte, me daba cuenta de cómo, por mucho que sepas de la mente, si no conoces del deporte, puedes rebuznar tonterías, esa es una realidad. No sabe lo que es ni las reglas del juego. Por ejemplo, él decía, ¿quieres sacar de balance a tu rival? Cambia tu posición al devolver continuamente, lo cual funciona a cierto nivel, pero llega un punto que te da exactamente lo mismo y los que hemos jugado a nivel profesional sí te saca, a lo mejor una jugada o 2 puntos te saca de balance, después dejas de ver a dónde se está parando el que devuelve y simplemente te enfocas en lo tuyo. Si eso fuera el secreto maestro, pues bueno, yo creo que todo el mundo lo estaría haciendo. Que obviamente los que sabemos de tenis sabemos que sí es valioso cambiar, a veces te vas a dar más tiempo, a veces vas a presionar, es otra cosa. Pero mi punto es que aunque sepas mucho de la mente y hay psicólogos muy bien preparados también en la área psicológica, psicología del deporte, si no has estado en una cancha de tenis no sabes lo que se siente muchas cosas. Y eso es por eso que creo que la propuesta y lo que voy a ofrecer es sumamente valioso porque tengo esas dos áreas de expertise. Muchos podrían decir a lo mejor, y me ha pasado, que piensan, bueno, pero no fue tan bueno jugando. Jugué lo suficientemente bien para jugar profesional y además tuve la oportunidad de ser entrenador. Durante unos meses ayudé a Marco Osorio, a mi querido amigo Marquito Osorio. Él en un endorsement que me mandó, él menciona que fui pieza fundamental para ayudarlo a pasar del 800 del mundo al 200 del mundo. Y eso fue precisamente porque no le enseñé a jugar tenis, ya jugaba tenis cuando estaba en el 800 del mundo. Era ayudarle a usar su mente, a estrategias de relajación, concentración, trabajar en su mentalidad, la confianza en él mismo. Entonces también tuve esa experiencia, esa fue hace ya muchos años, por supuesto. Y ahora estoy de regreso en el tenis con nuevos entusiasmos, con mucho más conocimiento que en aquel tiempo acerca de la mente. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Y empezando por
Cosas muy prácticas. Voy a empezar un poco general que les sirva tanto a maestros, papás como jugadores y de ahí iré haciendo algunas cosas un poco más finas. Punto número uno, que parece absurdo, pero es muy importante. Y digo parece absurdo porque hay personas que dicen, ay, eso, pero eso ¿qué estás haciendo con el trabajo mental? Es fundamental. Primero que nada, lo que yo trabajo con cualquier alumno, por cierto, paréntesis, no nada más del tenis, he trabajado con las fuerzas básicas del Real Madrid, del América, o sea, en otros deportes también he tenido experiencia en este trabajo. Lo primero que me gusta trabajar con quienes yo trabajo es en establecer una visión. ¿A qué le llamo una visión? Para mí la visión es convertir los sueños de las personas en algo real para ellos. Y esto no se da nada más porque lo sueñes. Yo puedo tener sueños y sueño que tal cosa suceda. Cuando se convierte en una visión, es algo que para ti se siente como algo que va a pasar, como destino. Eso no quiere decir que se logre. Pongo un ejemplo totalmente fuera del deporte. Martin Luther King hizo un famosísimo discurso en los Estados Unidos, I have a dream that someday, y un discurso muy bonito acerca de la igualdad racial y demás, que el día de hoy todavía no se cumple en su totalidad lo que él hablaba como un sueño. Se ha avanzado en ese sentido, no se ha llegado y quién sabe si se llegue en la totalidad del sueño. Así sucede con las visiones, con los sueños. Tom hace un rato dijo una cifra un poquito exagerada, 300 millones de personas que quieren ser el campeón del mundo. No son tantos, porque busqué los datos oficiales de la ITF, que ahora ya cambia de nombre y demás, pero Bueno, son 300 millones de personas jugando tenis en el mundo. sí, sí, Eso pero sí, no, pero muchos juegan recreativo, no tienen el sueño, pero sí, claro, sí, de claro, acuerdo. claro. No, no, de acuerdo, no estoy cuestionando tu número, nada más digo que no todos están con ese sueño. Pero así te guste 5,000, que sí tengan el sueño de número uno, porque no sueñan con ser profesionales, ni siquiera con ser número uno. No van a llegar todos, o sea, eso es imposible. Yo siempre uso el ejemplo, acaba de pasar Wimbledon, tuvimos Roland Garros, Wimbledon. Hay en un draw de 128 jugadores, realísticamente, cuando estuve en alguna oportunidad de estar en torneos de esa magnitud, más como entrenador, realista serán unos, depende de la generación, pero unos 15, 20 que piensan que lo pueden ganar. La mayoría quieren avanzar rondas, etcétera, pero y en ciertas generaciones hay tres o cuatro que creen que lo pueden ganar, casi prácticamente. Pero de todos esos, así fueran tres, solo uno lo va a ganar. Dos no van a cumplir su sueño. Esto es importante entenderlo en el deporte y en la vida. Cuando hablo de que el primer paso es la visión que quieres lograr, vamos a tomar como ejemplo a personas que están jugando, son mayores de edad, juegan recreativo, pero son competitivos y les gusta jugar y les gusta ganar. Voy a empezar primero por ahí. Tener una visión no significa quiero llegar a ser el número uno del mundo de veteranos y ganar campeonatos nacionales. Es válido, sí, a esas edades también se puede. Conozco muchos que han ganado campeonato nacional de veteranos de 35, 40, 50, que empezaron a jugar tarde, no jugaron juvenil, no jugaron profesional. Sería válido, pero también se vale que tu visión sea jugar muy bonito y pasártela muy bien. Pero ¿por qué es importante una visión? No estoy hablando de una visión de ser campeón. Algunos va a ser obtener una beca universitaria en los jóvenes, para otros va a ser jugar, ser el burro Orozco y estar ganando, creo que decía, los últimos 3 4 años, estar en el número uno del ranking AMTP. Lo que sea, cualquier visión puede ser válida, pero ¿por qué es importante una visión? Pensemos en una aplicación de tránsito. Si yo utilizo Waze, Google Maps o lo que fuera y quiero llegar a un punto B, estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, si no le pongo el destino a la aplicación, no me va a dar una ruta. Si yo a mi mente no le digo hacia dónde voy, y se vale cambiar, ¿eh? También cuando en pleno trayecto puedes decidir cambiar el destino, pero si no hay un destino, hacia dónde voy, a esa visión a la que me refiero, muy difícilmente va a estar todo acomodado dentro de ti, olvídate afuera que ahorita hablo de esa parte, para que se cumpla esto. Quiero ser un buen tenista al nivel que fuera, tengo que tener la visión de qué es lo que, a dónde quiero llegar. De ahí se establece luego un plan, esto lo hacemos paso a paso, pero aquí les explico básicamente que es ya sé a dónde quiero llegar, ahora tengo que hacer metas intermedias, empezando desde lo más realista del mundo, que es el primer paso a cumplir. Pero aquí déjenme les comparto algo que a lo mejor algunos de los que vayan a ver este video lo sepan y a lo mejor otros no. La diferencia, voy a cambiar de deporte por un instante, el golf.
¿Cuál es la diferencia mentalmente en la planeación de un hoyo entre un golfista amateur y un golfista profesional? Es muy sencilla, pero es súper evidente, habiendo jugado también golf, etcétera, etcétera. El golfista amateur está en el tee de salida que se le llama, ve el fairway y casi casi se persina con que caiga en el fairway, ¿no? Le pega a que salga lejos, es lo que piensan muchos, y en fairway. Obviamente, pues es parte del juego. Pero de ahí a donde caigan es a dónde va el siguiente tiro, y a dónde va el siguiente tiro, y a dónde va el siguiente tiro hasta llegar al green y tratar de meterla en el hoyo. El profesional hace el plan desde el punto de salida, ya está pensando en el hoyo. Para los que no lo sepan y no tendrían por qué saberlo, esto es para acerca de tenis. En los greens si hay pendientes. Cuando te toca potear de bajada, sobre todo en greens rápidos, es infinitamente más complicado que potear de subida. Entonces los profesionales lo que planean es a dónde quieren llegar para hacer ese pot final, para meterlo. Y entonces van planeando la ruta, me conviene tirarme, a veces por eso no salen con un driver, porque se colocan en una posición donde les queda más cómodo el tiro a green. ¿Y qué es lo importante de esto? Porque, insisto, esto es acerca del tenis. Empiezan, y esa planeación la debemos de tomar desde, también para el tenis y para muchas cosas en la vida, desde el objetivo final, ese hoyo. En este caso no es un hoyo, pero es a dónde quiero llegar. Y entonces de ahí voy viendo qué tendría que cumplir para llegar allá, hasta llegar al punto en donde me encuentro. No voy a poder ganar el torneo del club clase B si tengo un revés completamente inconsistente. No necesitas tener el revés de Wawrinka, ni de Federer, ni el de Djokovic, ni el de Sinner para ganar clase B, pero necesitas tener cierta consistencia, hablando un poquito del golpe, ¿no? Entonces, aún en un clase B, clase C, en un jugador de 12 y menores, 14, 16, dependiendo el nivel, hay sus objetivos que se necesitan cumplir para llegar a esa visión. Pero para poder hacer ese plan, que es parte del trabajo mental, hacer una buena planeación, se requiere de tener la visión. Y ya mencioné una palabra muy importante, que es la parte de la planeación. Parte del trabajo mental no es tanto meditación, respiraciones, que sí las hacemos, pero empieza desde estas cosas tan simples como tener una visión hacia dónde va, establecer un plan de objetivos medibles, alcanzables a lo largo del tiempo, realistas en cuanto a la temporalidad. No vas a aprender un nuevo golpe si te pegabas a dos manos y lo vas a hacer a una mano, no lo vas a lograr en una semana. No es realista, se necesita la repetición, la memoria muscular para que te salga natural ya en competencia. Pero sin meterme demasiado detalle en ese momento, la planeación es sumamente importante. Parte del trabajo mental, aparte de eso de la visión y un plan como de objetivos, es la planeación hasta para jugar cada vez que vas a salir a la cancha. Esa planeación que tiene que ver con cuál es mi juego y si no conoces al rival, que depende de la categoría, a veces no los conoces antes, es ir identificando al rival para cuál va a ser mi plan de juego con este rival. Si ya lo conozco, anticipadamente ya puedes planear qué te conviene hacer con ese tipo de rival. Esa parte te da dos cosas muy importantes en la parte mental, emocional, psicológica. Cuando ya tienes un plan, y puedes tener plan A, plan B y plan C, por si el A no funciona y por si el B no funciona, te da confianza de que sabes a lo que vas. Te da una seguridad de que si algo no está funcionando, tienes el plan B. Cuando llegamos y pegamos a lo bruto, y discúlpenme que lo diga así, dependemos de cómo salimos ese día y además de nuestro talento y nuestros golpes. Y miren que lo digo siendo un jugador que nunca tuve entrenador realmente y que ese fue uno de mis puntos más débiles como jugador. Dirían algunos que me conocieron, que jugaron conmigo y sobre todo que entrenaban y me veían, saben que los golpes no fue un problema, que hay un par de golpes que se podían perfeccionar, por supuesto, pero que el problema es que jugaba a lo bruto, ¿no? O sea, yo pegaba, era saque y red, pegar y vete a la red. Y, o sea, mi gran plan era sácale al revés, ¿no? Con un kick y súbete a la red. Eso funcionaba con muchos,
Pero a la hora que me tocaba enfrente en León, Alan Lemet, cuando me tocaba Richie Herrera en Chihuahua, cuando me tocaban los que estaban en los primeros 10, 15, 20 del ranking nacional profesional, ellos sí tenían un plan de juego y sí tenían cómo contrarrestar mi único plan, que era uno solo. Entonces, no importa el nivel de juego, aun si vas a jugar con una persona clase C, clase B, tener un plan de juego también es parte del trabajo mental. Plan de juego, podríamos decir, es que es estrategia, sí, pero estás usando tu cabeza y muchísimos jugadores no tienen eso. De la mano de ese punto, de esta planeación a tu propio juego, porque ahí sí yo no te puedo dar el plan perfecto, porque depende de tu juego, de tu nivel de juego, de tus golpes, lo que tienes como posibilidad. Hay una parte bien importante que los entrenadores de tenis lo comprenden muy bien. Esa es la realidad, es que muy pocos no lo comprenden. O sea, si no comprenden esto que voy a decir a continuación, son, y perdón si alguien lo ve y se siente ofendido, pero son peloteros o profes, pero no son entrenadores de tenis. Un entrenador de tenis entiende y sabe que hasta en el nivel profesional, WTA y ATP, a menos que sean los partidos ya de los super top, casi siempre hay más errores no forzados que tiros ganadores. Eso es estadística del tour. ¿Qué quiere decir eso? Que gana más partidos el que menos se equivoca, no el que más impresionantes tiros hace. Esto porque es importante, otra vez es parte del aspecto mental, se llama mentalidad. Mentalidad se define como forma característica de pensar a lo largo del tiempo de una persona. Bueno, si tu mentalidad es de voy a reventar la pelota, voy a hacer puros tiros ganadores, porque sí, se ve muy bonito, ¿no? Y sí, wow, te sientes maravilloso cuando te salió el tiro ganador, pero es más probable que gane el que no comete errores que el que más tiros ganadores realiza. Uno de los consejos que más se me quedó grabado de Jorge Lozano, gran doblista, para los que llegaran a ver esto y no supieran quién es Jorge, que sería casi pecado que en México no se supiera quién es Jorge, pero fue número 4 del mundo en dobles, fue número 51 del mundo en singles, campeón en mixtos 2 veces de Roland Garros, de Grand Slam, un jugador muy, muy, muy completo. Y Jorge siempre ha publicado alguna vez en artículos que se publican de él, ahora en sus redes, lo ha dicho y me lo dijo recientemente también en alguna ocasión que lo vi. La importancia de en ciertos puntos no se trata de ganar el punto, se trata de hacer jugar al rival, ¿no? Y cuando digo ciertos puntos, no nos vamos a meter demasiado detalle ahorita, pero un 30 iguales está sacando el rival, dobles o singles, lo que fuera, pero es 4 o 5, está sacando el rival, tú vas 5 y es 30 iguales, no trates de ganar el punto, hazlo jugar, él es el que está presionado para sacarlo, ¿no? Y entonces, hacerlo jugar no es nada más meterla como sea, depende del nivel en el que te encuentres, obviamente, pero en algunos niveles incluso es meterla nada más, ¿no? Entonces, esos también son aspectos mentales que debemos de transmitirle a los jugadores amateurs, a los juveniles, incluso a algunos profesionales. Una de las cosas que yo hice con Marco Osorio en aquel tiempo, que le ayudó mucho para subir su ranking, no tanto subir su nivel de juego, pero sí sus resultados, precisamente yo me ponía a ver a los rivales y sacaba cierta estadística muy así a mano porque ni teníamos ni teléfonos inteligentes ni demás, mucho menos inteligencia artificial que nos ayudara con eso. Pero yo veía a los rivales y entonces ya ponía, falló, ¿no? Falló con el revés, cuando venía la bola alta, cuando le pegaban con slice, cuando le intentaban la recta. Entonces yo tomaba ciertas notas y le daba un plan de juego. Y le decía, pues mira, tu rival de mañana se equivoca aquí, 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 comete más errores acá, mete más tiros ganadores con este golpe. Y el tener un plan, el tener una idea de qué hacer con el rival, ya hacía una diferencia, insisto, del 800 del mundo al 200, cerca del 200 del mundo, en resultados solamente por tener un plan de juego. Sí trabajamos en algunos temas de mentalidad, algunas cosas de ejercicios de concentración, cosas que sí vemos también en la preparación mental, pero empiezo desde lo que cualquier tenista que tiene cierta experiencia ya puede inculcarle a los que son profesores, por ejemplo, a sus alumnos. Es ten un plan de juego. Ten una idea de qué vas a hacer. Si no conoces al rival, bueno, pues tienes que los primeros juegos, unos sugieren que los primeros 4 juegos, unos te van a decir que en el calentamiento, que a veces es demasiado
poco tiempo para poder evaluar eso, pero sacar conclusiones de cuál es el juego que puedes realizar con el rival. Esa planeación es importante, es fundamental. Hay una planeación que para mí es muy importante también. Bueno, perdón, antes de irme a la siguiente planeación. Para esto yo hago, cuando ya trabajo con cualquier tenista del nivel que sea, un análisis de fortalezas, debilidades y lo que llamaremos incluso oportunidades y amenazas, que eso es más como de negocios para mucha gente, el FODA, o SWOT en inglés, pero básicamente es cuáles son tus fortalezas, cuáles son las fortalezas del rival, cuáles son tus debilidades, las debilidades del rival, para hacer una planeación interesante. Ojo, primera tarea, digo, para quienes la quieran hacer, evidentemente, y los que son profesores pues lo harían a lo mejor con sus alumnos. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es que se tome, que se haga un listado, por llamarlo así, de cada uno, evaluarlo, calificarlo, puede ser de escala del 1 al 10, cada uno de los golpes que tienes. Pero ojo que cuando digo cada uno de los golpes no es derecha, revés, saque, devolución, volea, remate. No, no, no. Cuando lo hago depende del nivel obviamente de los jugadores, pero aquí estoy hablando más hacia el alto rendimiento incluso. Es el golpe de derecha, pero derecha con top spin, derecha plana y hasta con slice. Recta, cruzada, open core, inside out. Cuando es dentro de la cancha, desde atrás de la cancha. O sea, es cada golpe a detalle, de la derecha y el revés y la volea, todos, 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 para poder evaluar en dónde me encuentro. Esto fue algo muy valioso que hice cuando era alumno del ninja. No era tan detallado porque él no sabía de tenis realmente, de los golpes. No era tan detallado como yo lo estoy sugiriendo, pero era sumamente valioso aquel ejercicio con este maestro, el ninja, de qué golpes, qué nivel tienes en cada golpe. Y además él preguntaba algo que resultó, a mí me pareció muy interesante en aquel tiempo. Cuando yo entrenaba con él entrenaba a Luis Enrique, a Oliver, ya había entrenado a Leo ya no lo entrenaba en ese momento, pero bueno, trabajaba con los mejores tenistas de México. Y una de las cosas que nos preguntaba es, ¿cuál es el golpe más importante? Y me acuerdo que para mí, cuando yo le contesté, porque eran sesiones individuales, a veces había algo grupal, pero yo le dije, pues el saque. ¿Cuánto le dedicas a entrenamiento del saque? No, pues 10 minutos al final de las 2 horas de entrenamiento. Decía, o sea, al golpe más importante le dedicas 10 minutos y le dedicas 110 minutos a otros golpes. Pues sí sonaba poco lógico. Pero olvídense del saque, que dices, bueno, a lo mejor pues tirar 100 saques en el día está bien, ok. Me decía, ¿cuál es el siguiente golpe más importante? Y le digo, bueno, pues quizá la devolución. ¿Cuántos minutos al día practicas la devolución? Estoy hablando, en mi época han cambiado también entrenamientos, afortunadamente, pero entrenábamos en las clínicas que teníamos en el Yaqui, 0 minutos a entrenar la devolución. O sea, nos juntaban para tirar saques, canastas de saques con nadie devolviendo, o sea, nadie estaba entrenando devolución. Practicabas devolución cuando jugabas puntos, pero no había un entrenamiento de devolución. Y fue cuando me di cuenta que qué importante, incluso en ese sentido, es en la planeación hasta de los entrenamientos. Yo sugiero también, yo lo hago mucho cuando trabajo con alguien que está compitiendo, es entrenamientos de presión. ¿A qué me refiero de presión? Puede haber desde los ejercicios muy básicos de jugar juegos, pero empiezas 0-30, ¿no? O sea, ya estás abajo en el marcador, que sirven, pero para algunas personas como que ya están, hasta se dicen, bueno, se resignan, porque, bueno, voy a ser tenis, si pierdo no importa. No, no, es que sí tiene que importar, tiene que haber consecuencias, pequeños castigos, pequeñas cosas que generen presión, porque si no entrenas con presión, ¿cómo pretendes jugar bajo presión cuando te toca una competencia, un torneo y demás? Entonces, también en la planeación está el conocer mejor tu juego y planear tus entrenamientos que cumplan, o los entrenamientos que le pones a un chico cuando eres entrenador, para que se vaya simulando la presión, los momentos complicados, etcétera. Y también la planeación, aquí en este tema de planeación está el calendario de competencia para los que están compitiendo continuamente, los que juegan en el club y juegan torneo escalera cada semana, pues ya sabes, cada semana estás jugando. No es lo mismo, pero sí es esa planeación también es importante. Eh, Voy a poner con un ejemplo que aplica a cualquier nivel también. Esto lo aprendí de unos entrenadores también en la parte mental, se enfocaban, pero en ese tiempo se fue con el fútbol, como se dice en Sudamérica, el fútbol o fútbol. Eh,
que es elegir los rivales con los que juegas de la siguiente forma. Decían, el 50% de tus rivales, cuando estás entrenando y vas a jugar puntos y demás, deberían de ser de tu nivel. Dice, parejos contigo, que tú puedas ganar, a lo mejor a veces perder, pero que estés al parejo. 25% de tus rivales deberían de ser superiores, o sea que es poco probable que les ganes, pero que tengas que jugar contra los que son superiores a ti y esforzarte. Y esto es lo que muchos tenistas luego no quieren hacer. 25% debe ser con inferiores, que juegan menos que tú. ¿Por qué? Porque esos también los vas a tener que enfrentar en algún día. Imagínense si Sinner o Alcaraz, por hablar de los actuales, siempre tuvieran que elegir jugar contra alguien mejor que ellos. Pues, ¿y de dónde lo sacan? No hay. Continuamente en los torneos van a tener que jugar ellos, ya que son el top del mundo. 80% de sus partidos son con jugadores inferiores. Vamos a pensar que 20, yo diría que hasta menos, pero vamos a ser generosos. 20 están a nivel, ¿no?, pues de ellos. Pero 80 van a estar abajo. Y tienes que saber jugar también contra los que juegan menos, contra los que estás obligado a ganar de alguna forma. Entonces, lo mental también entra en la planeación de competencia. Insisto, si eres un jugador clase B o clase C, es igual. Juega con frecuencia con jugadores de tu nivel, insisto, la mitad de los partidos que sean como jugadores de tu nivel, porque esos te vas a enfrentar al nivel en el que te encuentras. Una cuarta parte es con los superiores y una cuarta parte con los inferiores. Eso es valiosísimo porque hay jugadores, y yo era uno de ellos, déjenmelo, se los comparto también. Yo aprendí mucho de mis propios errores, afortunadamente, para poder enseñar a otros. En esta idea de mejorar y por haber empezado un poco tarde y ganarme un lugar, traté de jugar siempre con jugadores superiores a mí y muchas veces me tocaba con jugadores de mi nivel, pero muchas veces jugaba con jugadores superiores. ¿Me ayudó a mejorar? Sí. Por supuesto que me ayudó y muchos eso es lo que quieren. No, es que sube a mi hijo de categoría porque quieren jugar con un nivel superior. Todo eso es maravilloso, pero ¿con quiénes perdía yo en algunos torneos ya profesionales? Con el que jugaba menos, porque no estaba acostumbrado a jugar con ese. Porque si yo entrenaba con mi querido amigo Bernie, que llegó a 128, creo que fue del mundo ATP en dobles, si jugaba con los que estaban en ese nivel, Marco Osorio, con Iñaki Martínez, que estaban entre los primeros 300 del mundo, no tenía nada que perder, eran pegarle sabroso. Pero ¿qué pasaba cuando me tocaba? Y con toda disculpa si alguien que verá este video y era de ahí, pero con un ratonero del Junior, que nada más me la cortaba por todos lados, esos eran los que me costaban trabajo, porque nunca entrenaba eso. Entonces, papás que vayan a ver esto, entrenadores que vean esto, jugadores. No se trata nada más de jugar con nivel superior. Eso es bueno, sí, sí te ayuda. Hay que jugar con los de tu nivel, porque es con los que te va a tocar en torneos ya realmente, porque te van a poner por categorías, por lo que fuera. Y jugar con inferiores, porque aprendes a manejar la presión, así sea interna, de que tienes que ganar. Y ese tener que ganar a veces es peor presión que cualquier otra cosa. Lo cual abre la puerta para un comentario que me parece importante. Brinco un poquito hacia el tema de los papás. Aplica para los entrenadores también, ¿ok? Lo que voy a decir a continuación, pero muy, muy importante con los papás. Hay, yo diría, como 4 niveles de cómo apoyas, voy a llamarlo así, a un chico. Está la contención. Contención es cuando el chico perdió, está pasando por un mal rato. Esto aplica a cualquier nivel, obviamente, también, pero hablando ahorita de los chicos. Está, entre comillas, porque no es realmente, pero traumado porque perdió, por lo que fuera. Ahí muchas veces el trabajo del papá, del familiar, es contener. El coach, bueno, puede contener si está viajando con él, una gira, por lo que fuera, pues a veces también tiene que hacer un trabajo como de contención, que es todo está bien, tranquilo, no pasa nada, o sea, ¿no? Que es casi como más apapachador, diríamos en México, ¿no? Segundo nivel sería el de acompañar, que este es, te apoyo, te acompaño, pero soy más bien neutro, ¿no? Esto para muchos papás les cuesta mucho trabajo, pero es bien importante también. Es, sobre todo si tienen entrenador, deja que el entrenador sea el exigente. Tú sé papá. No tanto consentidor, pero sí acompañándolo. Tú lo acompañas, estás ahí, lo apoyas, le aplaudes, eh, pero no es exagerado. Tercer nivel, yo lo catalogo que sería lo que sería cuando estamos hablando de un impulsar.
porque estaba buscando la palabra, ahorita se me iba, que es impulsar al chico, que ahí es cuando es como motivación, aunque la mejor motivación tiene que salir de adentro, no sirve que el de afuera siempre esté diciendo, vamos, tú puedes, es bueno hasta cierto punto, pero este es impulsarlo, esto es cuando se involucran los papás, por ejemplo, los entrenadores, vas y compite aquí, y, los estás, no quiero usar la palabra presión porque ese es el último nivel, pero sí los estás empujando a que hagan las cosas. A veces se requiere de los papás y muchas veces de los entrenadores. Y el cuarto nivel es presión, que es presionar. La palabra presión tiene muy mala reputación. Si vemos el documental de Rafa Nadal, si leen el libro de Andre Agassi, Open y demás, pues hay papás súper exigentes y hay o entrenadores, el tío Tony o el que ustedes quieran, que de repente son, algunos dirían hasta crueles. Pero ¿qué creen? Estamos hablando ahí de dos campeones, dos número unos del mundo, excelentes jugadores, que si tratas así al 100% de los chicos, vas a tronar a 90 de ellos por lo menos, ¿no? O sea, no aguantan, ahorita explico por qué. Pero sí es importante también que haya presión. Y esto digo a veces también de los papás. Dice Novak Djokovic, el otro día me tocó ver una entrevista, bueno, ya había visto alguna ocasión que mencionara esto, pero que un día su papá puso en la mesa un billete de $10, ¿no? Que tan real fue que fuera exactamente así, no lo sé, pero $10 dijo es lo que tenemos, ¿no? Y le planteó a Novak, que dijo Novak que tenía 12, 13 años, que si iba a jugar tenis, tenía que hacerlo para ser lo mejor que pudiera llegar a ser. No le dijo, tienes que sacarnos de pobres. No lo presionó así. Él nunca ha dicho que eso sea así. Pero sí le puso una presión de esto no es broma. O sea, vamos a hacer un sacrificio enorme para que tú puedas jugar tenis y tienes que tomarlo en serio. Algunos dirían, no, están presionando al chico. Alguna vez leí de Angélica, no sé si opine lo mismo hoy en día, la voy a entrevistar en unos días, Angélica, eh, pero alguna vez leí una publicación de Angélica Gabaldón, que fue 30 del mundo, WTA, que si un chico no puede aguantar la presión del papá, no va a aguantar la presión del tour, ¿no? Da mucho más contexto y demás, pero hay una parte de verdad en esto. Si tenemos que tener entre algodones al tenista para que no se sienta presionado, créanme que lo va a presionar el manager, los sponsors, eventualmente se va a topar con mucha presión. Entonces, ¿qué quiero decir con estos cuatro niveles que mencionaba? Es que no son fijos, no son rígidos. Tenemos que aprender a ser fluidos entre estos cuatro. A veces toca contener, sí. A veces toca acompañar. A veces toca impulsar y algunas veces toca presionar, ¿no? Y esto es importante porque también es crear el carácter en el tenista, en la persona. Y esto aplica en la vida, ¿eh? No nada más hacia el tenis. Para mí el tenis es una excelente formación para la vida. Hay momentos de presión, hay momentos de diversión, por supuesto. Yo creo que los tenistas, cuando hablamos de niños, por ejemplo, primero tienen que disfrutarlo, sin duda. A ver, el que quiera meterles entrenamiento mental, esta es una pregunta que me hacen muy seguido. ¿Desde qué edad hay que meter preparación mental a los chicos? Depende del nivel ya de que compiten, se puede un poco más chicos que lo que voy a decir ahora. Mi recomendación es a partir ya de los 13, 14 años. Ya se puede empezar a meter este trabajo. Antes si ya tienes un campeón nacional y está jugando por Europa a los 11, 12 años, ya puedes meter algunas cosas, sí, sí se puede. Pero no, los que quieren meterle psicólogo y preparador mental a los 8 años, a ver, no estén jodiendo, ¿no? O sea, se trata de que lo disfruten, que jueguen, o sea, no, ahí se trata de que se enamoren del juego, no se trata todavía de profesionalizarlos, ¿no? Habrá quienes estén en desacuerdo conmigo, respeto otras perspectivas. Mi opinión, el trabajo mental ya en forma visión y todo esto, 13, 14 años, insisto, hay chicos que a los 12, 11 ya están, cuando conocí a Rodri Pacheco iba a cumplir 12 años, eh, ya tenía una mentalidad buena, ya estaba muy enfocado, ya iba a giras en Europa, a ese nivel ya puedes empezar a meter algunas cosas, no su totalidad, pero sí ya algunas cosas. Pero esto lo digo por quien vaya a ver el video, que de repente piensan que hay que trabajar con los niños lo mental desde los 8 o 9 años. Sí se puede, hay juegos que se pueden hacer, pero ya no en el tipo de trabajo que estoy hablando yo, ¿no? O sea, que ya es como muy formal. Sí,
insisto, si están en un cierto nivel, y si no, 13, 14 años, porque ya les va a servir para la vida también. Están entrando a la adolescencia, están entrando a muchas cosas que es valioso que empiecen a tener ese rigor. Con lo mismo me refiero a esto que decía de lo de la presión. Llega un punto que sí hay que presionar un poco a los chicos, si estamos hablando de chicos en este momento formativo, sí tienen que tener algo de presión. La resiliencia, como se le llama normalmente, la fortaleza mental, no se hace solita. O sea, tienes que enfrentar la adversidad y caerte para poderte levantar, ¿no? Entonces, sí tiene que haber momentos de cierta presión, sí tiene que haber momentos de que prácticamente esté diseñado lo que va a hacer para caerse. Decía algo Thomas antes de que empezáramos la clase, y lo quiero mencionar porque de verdad me pareció muy valioso, en una experiencia con su hija, llevándola, después de tener buenos resultados en México, llevarla a California, y primer partido la barren, ¿no? Nos contaba el marcador, y pues ahí la niña frustrada y le dijo, bueno, aquí hay de dos opciones, nos regresamos a México o le trabajas más duro. Y esa es la realidad, para eso fue a California, así me lo dijo, fue su frase, para eso venimos. Y esa parte es bien importante. Sí tenemos que exponer al tenista a mayor presión. Aquí ya estoy hablando completamente de alto rendimiento, pero para mí un error, lo platicaba también con Angélica el otro día, alguna vez con Jorge, una cosa muy que yo veo peligrosa, y déjenme lo explico con detalle, porque si no se puede malinterpretar. En México hoy en día tenemos 1000 oportunidades para obtener incluso puntos, ¿cómo cambió? Ya no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que eran puntos ITF, ¿no? De los juveniles. Acaba de cambiar World Tour o algo así se llama, no sé. Bueno, el punto es que esos puntos ITF de juveniles, hoy hay muchos torneos, grado 4, grado 3, lo que quieran, pero hay en México, allá hay bastantes. Antes no. ¿Cuál era la ventaja de que no hubiera? ¿Y cuál es la ventaja de que haya? La ventaja de que no hubiera es que sí o sí, si querías jugar a nivel internacional, tenías que ir a otro lado a ganar los puntos. Y entonces se tenían que ir a Sudamérica y se tenían que ir a Estados Unidos y se tenían que ir a Europa a ganar puntos. Eso les generaba esa fortaleza de carácter, esa resiliencia, ese voy a enfrentarlos. Lo difícil es que obviamente económicamente era infinitamente más complicado que el día de hoy en ese sentido. ¿Qué hay de ventaja de que estén aquí en casa? Bueno, por supuesto en lo económico ya no cuesta lo mismo. Siguen viniendo internacionales, por supuesto, a jugar, no es de que nada más sean locales, pero sigues estando en zona de confort. Yo siempre he dicho, hace ya años, pero recientemente que empiezo a publicar más otra vez hacia esto del tenis, que cuando empiezan a tener un buen nivel, lo más importante, sobre todo formativamente hablando, es exponlos, lánzalos al fuego. No los tengas entre algodones. Si los haces jugar todo en casa, se van a quedar en una zona, perdón la palabra porque a algunos les ofende, pero una zona mediocre. Tienes que exponerlos a competencia de mayor nivel, tienes que hacer estas cosas. Todo eso es parte de la planeación y es parte del crecimiento mental. Entonces, si se dan cuenta, los que me acompañan ahora y los que lo verán grabado, cuando hablo de preparación mental todavía no he hablado de ejercicios de respiración y visualizaciones que sí hacemos, pero eso complementa todo lo demás. Si los tienes entre algodones, si no hay una planeación y no hay una visión, no hay un plan en el entrenamiento, los puedes hacer visualizar 7 millones de horas y los puedes poner a respirar que no van a ser mejores tenistas. Por eso hay muchos, y conozco algunos entrenadores que me han llegado a decir, es que el trabajo mental se hace en cancha, se hace compitiendo, no necesitan de un psicólogo. Un porcentaje pequeño de los tenistas del mundo no necesitan de nadie que los ayude para eso. Efectivamente, hay unos que no necesitan de ayuda. Ya nacen con un temperamento, una personalidad y desarrollan un carácter que pueden con lo que sea prácticamente. Pero la mayoría sí necesitan de un apoyo. Pero ese apoyo no es vámonos al consultorio y en un diván y acuéstate y cuéntame tus problemas. Eso es una partecita que hay momentos que se requiere, pero el principal trabajo mental es en cancha, pero es en esta planeación, es en, a ver, vamos a ver el calendario, es enfréntate a retos de veras, a ver, aquí te van a sacar a palos, pero tú no te tienes que dejar, tienes que tratar de enfrentarte, por muy buenos que sean, a esa adversidad y sacar la casta, por ejemplo. Pero tampoco le vas a poner eso cada semana, terminas traumando al pobre chamaco a menos que tenga una personalidad muy fuerte. Entonces, es balancearlo. Todo eso, por ejemplo, yo
Mi punto de vista es que el preparador mental, y ahorita explico por qué yo uso el término preparador mental, no psicólogo deportivo y demás, el preparador mental también es un asesor del calendario de competencia de los chicos. O sea, no es nada más ejercicios y para que se sienta bien y no es un motivador y no es, o sea, esa parte también la hacemos y la he hecho muchas veces en diferentes situaciones, contextos, pero es hasta en la planeación de cómo vamos a competir, cómo vamos a ir generando resultados. Y resultados me refiero, ya quizá esta palabra es bien importante, qué bueno que surgió. Resultados no me refiero a resultados en marcadores en la cancha, sino resultados en el rendimiento. El otro día escuchaba precisamente algo de Rafa Nadal en una de estas entrevistas que decía, los chicos a cierta edad, lo importante no es cuántos partidos ganan, es cómo van mejorando su juego. Creo que todos lo hemos escuchado, lo hemos pensado, pero a muchos se les olvida. Y muchos papás que no lo han vivido piensan que lo importante es cuántos partidos ganan sus hijos a los 11 o 12 años. Es bueno que ganen, sí, psicológicamente hablando, cuando ganas, ganas confianza, te crees más en ti. Entonces, eso es bueno. Sí, es bueno que ganen también y demás, pero pueden ganar haciendo cosas a los 11 años que no les van a servir de nada a los 18 y mucho más, mucho menos más adelante en los profesionales, entonces hablando de los que quisieran llegar a ese nivel. Entonces, todo eso también es importante, la planeación en cuanto al rendimiento, al desarrollo. Todos esos elementos a mí me parece que son eh, fundamentales en todo este proceso de crecimiento. Ahora, hablando del trabajo mental, pero que va de la mano del táctico, por ejemplo, decía yo, la preparación del partido contra el que vas a jugar. Hay cosas que también no tienen que ver con el rival, aunque tendrás que ajustar de acuerdo del rival, pero que son, por ejemplo, las zonas de la cancha. Esto hay diferentes, quienes lo manejan un poco diferente. Me acuerdo cuando años atrás salió de la Academia Boletieri las 5 zonas de la cancha y estaba el rojo y el naranja, amarillo, en fin, ¿no? Hasta verde, ¿no? Entonces, como, en qué zona de la cancha atacas, en cuál defiendes. Todo eso es importantísimo también. También es trabajo mental. Es no tratar de hacer el tiro ganador desde la zona más absurda de la cancha. No es no jugar, por ejemplo, el otro día se lo decía yo a alguien. Si nunca tiras dejadas, si nunca practicas dejadas, si nunca tiras dejadas, no la intentes en el punto más importante del partido. Si eso es lo que vas a querer hacer, practícalas para que tengas esa herramienta. Entonces, todo eso es táctica, pero es parte del trabajo mental. Obviamente, dentro del trabajo mental, por ejemplo, hay una parte que me gusta compartir, que es tiene que ver con las rutinas. Todos sabemos que las rutinas, a veces mal mencionadas como rituales, digo mal mencionadas en términos de diccionario, ¿no? En el diccionario un ritual es una invocación de algo espiritual, no, 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 aquí hablamos de rutinas, ¿no? Pero bueno, a veces decimos los rituales del tenista son rutinas, pero bueno, no me voy a poner demasiado quisquilloso con el lenguaje. Estas rutinas no se trata nada más de copiar a Nadal para que hagas todo esto sin que tenga un propósito. Las rutinas deben de estar asociadas a algo, concretamente estados mentales, vacío mental, concentración, estado de confianza, todo eso es parte de lo que hacemos en el trabajo mental. Dentro de mi metodología que denominé preparación mental, que fundé y está en desarrollo todavía en realidad, pero la Asociación de Preparadores Mentales, ¿no? A nivel global, la idea de esta asociación es estandarizar ciertos entrenamientos, certificar, etcétera, etcétera. Pero una de las herramientas que utilizamos le llamo yo el sistema estratégico 6. ¿Qué es esto? Se los comparto para los que ya le saben a esto y son entrenadores como Tom, lo van a poder adaptar muy rápido. Son 6 momentos que tienen que ver con un partido. El antes del partido, al inicio del partido, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, puntos importantes y al final del partido. Ahora explico un poco. Antes del partido en realidad casi siempre son como dos diferentes momentos en realidad. El antes, podríamos decir, es la noche anterior,
Porque todos los que hemos competido sabemos que la noche anterior, depende del partido que te toque, a veces ya le estás dando vueltas al partido, o estás sobreconfiado, o estás con chingui, ¿cómo le voy a jugar? O estás. Muchos partidos se pierden la noche anterior. Muchísimos partidos, ¿no? Esto, y si en el tenis aplica, por supuesto, porque lo he vivido y lo he visto. Créanme que pasa con los equipos de fútbol, incluso en los mundiales, a veces se da el que da la sorpresa y al siguiente juega terrible porque no saben manejar estas estrategias. Bueno, uno es el antes de. ¿Qué haces desde la noche anterior? Aquí se desarrollan de acuerdo a cada costumbre y cosas para cada jugador, es qué rutina es la que más le conviene. Hay quienes a la noche anterior siempre es importante descansar, por supuesto, pero que les gusta escuchar música, unos ven series, películas, unos videojuegos, pero hasta eso es importante analizar qué te está provocando. No es lo mismo ver, no sé, ¿qué les diré yo? Friends, por hablar de series muy famosas en el mundo, no es lo mismo ver Friends que ver ay, se me fue el nombre ahorita, pero de estas policíacas, ¿no? Pero alguna muy violenta. No es lo mismo. No quiere decir que esté mal ver una serie policíaca, no. Es que se tiene que evaluar qué te produce emocionalmente, si te va a generar más estrés, porque ya estás estresado por un partido y eso te sube el estrés, te va a cansar. Parece que no. No, pero voy a dormir, sí, pero te va a cansar. Entonces, yo disfruto ciertas series y de acción o de drama, sí, pero hay veces que necesitas relajarte y reírte un rato. Hasta eso también se explora. ¿Qué música? Te puede gustar la que a ti te guste, da lo mismo, o sea, eso no, nadie te va a decir qué música te tiene que gustar. Pero ahí les voy a decir un secreto que se pueden burlar de mí el tiempo que quieran, porque lo he contado muchas veces y suena de risa, pero en la mejor etapa que tuve yo compitiendo, que incluso de tenis pasé a pádel y me mantuve en el número 3 de México 3 años, en la categoría campeonato y demás. Antes de un partido importante, sobre todo en los partidos finales y demás que jugué, en pádel jugué 2 años todas las finales que se jugaban. Antes del partido, ¿no? Me ponía yo música de Navidad. Fuera abril, fuera mayo o fuera agosto, porque me ponía en el estado de ánimo, en el humor ideal para jugar un partido. No escuchaba media hora de música navideña, pero sí escuchaba 2 o 3 canciones, todavía las tengo en mi playlist, son 2 o 3 canciones para estar en ese estado de ánimo que a mí me funcionaba para jugar partidos importantes. Entonces, eso también es parte del antes, que si es que escuchas música, no todos lo hacen, pero qué música escuchas, qué ves en televisión, qué rutinas tienes el calentamiento físico y todo eso, por supuesto, es importante, ¿no? La activación física, pero también en tu mente, ¿qué haces en eso? Entonces generas una rutina para estar lo mejor preparado antes de cada partido. Pero dije que es el antes, al inicio, aquí es fundamental. Muchos jugadores empiezan fríos o empiezan lento y otros empiezan demasiado acelerados, ¿no? De sobreestimulados. Es bien importante poder empezar un partido en una forma adecuada que te permita, depende, repito, si conoces o no al rival, pero ir midiendo al rival. Entonces hay rutinas que tienen que ver también ahí sí entran ya ejercicios que enseño de respiración consciente, de distintos tipos de respiración, cuál te va a ayudar a entrar a ese lugar adecuado, de visualización, de vacío mental, le llaman en programación o lingüística, Richard Bandler lo llama un estado de uptime, donde todos tus sentidos están hacia afuera, pero no estás pensando en nada, es cuando ya entras a un vacío y es in the zone, dirían unos, en el flow, ese estado. Hay ejercicios para lograrlo y ahí ya hay ejercicios concretos. Luego, cuando vas ganando, ¿cuántos jugadores conocemos que cuando van ganando echan a perder su partido? Ahí tiene que haber estrategias de juego, sí, pero también estrategias mentales, emocionales, para controlar tu mente. Voy a contar una anécdota que me pasó a mí todavía, ya con todo este conocimiento, uno de los errores más graves que cometí en un partido hace unos 3 años, en un ITF, es empiezo barriendo, o sea, jugando impresionante, me estaba saliendo todo bien, me pongo 3-0 en el primer set y tengo rompimiento para ponerme 4-0 y mi mente se fue al futuro. Pues, aquí lo saco en ceros y entonces luego me toca con tal jugador y entonces, pues, pero va a decir, caray, o sea, ¿cómo le metió a este jugador que era de buen nivel?
¿Cómo le metió ceros? Bueno, porque se fue mi mente durante unos minutos a fantasear al futuro. De repente no rompí el saque, o sea, ese breakpoint ya no estaba ni ahí. Iguales, termina ganando el juego, entonces ya estoy sacando 3-1, ¿no? Bueno, oye, todavía vas con ventaja, pero mi mente todavía estaba en otro lado. Cometo un par de errores, ya voy 0-30, me terminan rompiendo, ya estamos back on break, o sea, ya perdí la ventaja que llevaba, terminé perdiendo ese set después de 2 horas de partido de un solo set, ¿no? 7-6 y al segundo set yo ya ni estaba ahí presente. ¿Qué pasó? Pues me fui de ahí. Cuando vas ganando, ese killer instinct, si lo quieren llamar, pero hay que aprender a desarrollarlo y tener la estrategia. Voy ganando, ¿cómo cierro el partido? El otro lado de la moneda es cuando voy perdiendo. Hay jugadores que en cuanto te los pones abajo en el marcador, adiós. Ya los perdimos. Cuando juego con un profe que aquí yo en donde vivo tenemos canchas, hay uno de los profes que juega muy bien, la verdad es que tiene buen nivel, pero si ya le rompí, sé que ya se acabó el partido. O sea, no hay forma de que su cabeza lo haga regresar. O sea, ya se le ve en el ánimo, se le ven los golpes. Entonces, básicamente con él la estrategia es si se logra el early break, el rompimiento temprano, ya no hay partido, ¿no? Porque no tiene una estrategia de cómo regresar de ir perdiendo. Entonces, esos también son estrategias desde visualizaciones, frases, te puedes decir frases. Esto vemos también hay quien tiene más tendencia le funciona más visualizar algo, otros decirse cosas, otros. Hay distintos trucos, por decirlo así, que ayudan para esto. Pero entonces, si al antes, al inicio, cuando vas bien, cuando vas mal, o sea, ganando, vas perdiendo, momentos importantes. Además de las estrategias de juego, meter la bola en juego, etcétera, también estrategias, ejercicios mentales para tener la mejor actitud, concentración, tranquilidad incluso en esos momentos, ¿no? Para que son momentos importantes en el tenis. Son básicamente puntos para rompimiento, incluso muchas veces el iguales, sobre todo en juegos que ya un rompimiento ya puede contar el set, ya puede costarte el set completo. Estos son momentos importantes. Y mencionaba uno sexto, la estrategia mental en ese sistema estratégico 6 de manejar el final del partido. Cuando ya ganaste o ya perdiste, ¿cómo manejas la victoria para que crezca tu confianza pero no pierdas el piso? ¿Cómo manejar la derrota para que aprendas de la derrota pero te genere incluso una motivación adicional para seguir mejorando? Uno de los errores que tenemos como deportistas y que se da otra vez, depende del entorno y cómo compiten, es el que gana un partido, se sube al ladrillo y ya se mareó porque ya se siente que es lo máximo, que lo contrario a eso sería el que gana pero no le da valor a esa victoria. Necesitamos, si ganamos cualquier victoria, a quien sea es una victoria, eso debe de ayudarnos en confianza, pero no despegarnos del piso. Si ganaste un partido a un jugador que era un buen reto, no te hace el mejor del mundo todavía, ¿no? O sea, eso lo veo mucho también con mucho tenista de alto rendimiento, no solamente en México, pero ahorita estoy hablando de México, que es a lo que más expuesto estoy, que de repente ya creen que juegan mucho más de lo que juegan. Yo creo que es un balance importante entre tenerte confianza y seguridad y que a veces habrá quien lo confunda con arrogancia, pero bueno, que te tengas confianza. Y otra cosa es con estar desconectado de la realidad, ¿no? Voy a usar un ejemplo y me pueden odiar. Este video va a terminar odiándome algunas personas, pero no importa, eso es parte de esto. Eh, Ganas 3 torneos Masters 700 de ITF en México y de repente ya estás en los primeros 20 del mundo, ya te crees que eres de los mejores 20 del mundo de tu categoría. Jugaste contra puro mexicano, güey. A ver, no pierdas el piso, ¿no? O sea, no quiere decir que no lo celebres, que no lo disfrutes, que no sea tu ranking, pues sí, porque tienes los puntos. Pero la realidad se mide en otros lados. Si tú vas, como lo hizo recientemente, por cierto, Roy Guerrero, si llega a ver este video, que se fue a Sudamérica y ganó, era un 700 o un 1000, ya no me acuerdo el que ganó, pero ahí sí le estás ganando, estás en Sudamérica ganando a otros jugadores. No porque aquí no cuente, claro que cuenta, y ahí depende de la categoría, hay más nivel o menos nivel. Pero el punto, utilizo este ejemplo no para menospreciar la victoria de nadie, sino para entender que mentalmente subirte un ladrillo y marearte es
no estar ubicado de lo que son los niveles reales allá afuera. Y eso te lo terminas topando. El ejemplo, regreso otra vez al ejemplo de Tom, te llevas a un jugador de aquí, me decía Angélica el otro día, de jugadores que juegan en Baja California y de repente juegan en California y ¡pum! De repente los sacan a palos porque el nivel es otro. ¿Qué es lo que yo vi en la generación que a mí me tocó jugar y que me tocó pues, convivir con ellos? Casi todos, alguna excepción, pero casi todos los que jugaban bien, 12, 13 o 14 años de edad, 15 cuando muy tarde, se iban fuera, estaban en Florida casi todos. Un poquito antes de eso, Jorge Lozano y otros estaban en California, se acostumbraba más por California. Pero era irte afuera, era no estar, y no porque aquí no se juegue, insisto, es porque el nivel se juntan allá de varias nacionalidades y eso también es trabajo mental. Tú puedes saber que tienes un buen nivel y tenerte confianza, y eso es bueno, pero no que te despegues de la realidad y creas que ya eres mucho más de lo que eres, porque la realidad te va a terminar alcanzando, siempre te termina alcanzando la realidad. Agrego una cosa más a esto en esta charla con ustedes. Ya he mencionado en varias ocasiones que sí hay ejercicios de visualización, que sí hay ejercicios de relajación. Por ejemplo, yo le pongo a los alumnos que escuchen una grabación que yo les proporciono de relajación antes de dormir 2 a 3 veces a la semana. A veces les parece, y yo lo viví cuando a mí me lo dio el entrenador mental, pues, bueno, ahí estoy escuchando una relajación, te ayuda a regular tus pensamientos, te va preparando. También había una grabación que también luego les doy de motivación, que se escucha también 2, 3 veces a la semana. Y esto es porque va ampliando tu rango. Hay ejercicios para la parte de la motivación, para la relajación, para la concentración, como ya mencionaba, desde ejercicios de concentración en cancha hasta ejercicios para aprender a vaciar la mente. Hay ejercicios que tienen que ver con las creencias, con la parte de la mentalidad, a cómo adoptar creencias más adecuadas, más empoderantes. Y aquí estoy hablando hacia el jugador, pero también cuando hablo, por ejemplo, de la certificación de profesores, es enseñarles los ejercicios para que lo puedan aplicar con los alumnos, aprender a llevarlos en el proceso, a formarlos mentalmente, a tener una metodología y una secuencia de pasos de cómo trabajar todos estos aspectos. Y como decía yo de alguna forma, el saber, yo diría incluso esta parte esa no se da en los niveles básicos. La certificación para profesores la voy a hacer con varios niveles. Nivel 1, 2, 3, 4 y 5. Hay otras formaciones que hago que es todo intensivo, pero en esto lo voy a separar. Cada quien irá eligiendo que puede y quiere participar. Pero en los niveles básicos todavía no vemos lo que ahorita voy a mencionar, pero un poquito más adelante también se trata de aprender incluso a identificar la personalidad y lo que serían los temperamentos, hasta biotipos de nuestros alumnos, porque no puedes tratar igual a todos, porque no es lo mismo tratar voy a hablar primero de temperamentos, a un colérico que es más reactivo y más emocional, pero así explosivo, que a vamos a decir, melancólico, ¿no? Por temperamento, se nace con el temperamento. Pero lo tienes que tratar un poco diferente. No es que vas a cambiar todo, pero sí hay ciertas cosas que ajustar. Si habláramos en teorías de personalidad y menciono en una presentación que tengo, pues no es lo mismo entrenar voy a usar ejemplos de tenistas famosos de la historia, a Roger Federer que entrenar a Rafa Nadal. O sea, aunque se llevaran muy bien, son personalidades muy distintas. Tienes que saber cómo llevas a uno y cómo llevas al otro. No es lo mismo entrenar a Bjorn Borg que a John McEnroe, hablar para los que recuerdan mis tiempos, ¿no? A los que veíamos en la televisión. O sea, no es la misma persona, no puedes exigirlos igual, tratarlos igual. Entonces, esa es una parte también de la certificación que también voy a enseñar en los programas para papás. Una forma un poco más reducida quizá o menos profunda que para el entrenador, pero también que conozcan a sus hijos. Obviamente un papá va a decir, yo conozco a mi hijo, sí, sí, pero a lo mejor no desde una parte profesional, psicológica. Y entonces, si estás exigiendo, y yo lo viví
con amigos. A mí me podían haber presionado 20 veces más de lo que lo presionaban mis papás, ni me presionaban. Y yo disfrutaba y disfruto esas situaciones. Incluso yo siempre disfruté el público en contra y que me griten, ¿no? Entre más en contra se ponen, mejor para mí. Pero para muchos los tronaban. Yo conocí muchos chavos que dejaron de jugar porque los papás o los entrenadores los presionaban. Y el tema no es que no presiones, como ya decías, es fluido, pero es entender también la personalidad del chico. No es lo mismo entrenar a Angélica Gabaldón, que era una guerrera, que se pudo haber hecho las cosas diferentes seguramente. Alguna vez tendré esa conversación con ella, más como por aprendizaje, ¿no? Pero que aún así aguantaba de todo y llegó a donde llegó. Eh, Eso es, entre comillas, fácil. Tener un chico así está listo para la guerra, ¿no? Está listo para batallar. Pero otros pues, no van a aguantar eso y de todos modos los puedes llevar muy lejos, pero tienes que saberlos llevar. Entonces, con esto comento una vez más que voy a estar compartiendo información de los tres diferentes tipos de programas. El programa, las clases que son para papás, que son clases es de 1 hora. Hay diferentes clases que se pueden tomar seriadas o por separado para tener su temática, para ayudar a los papás de tenistas a cómo acompañar, contener, impulsar y a veces hasta presionar a los chicos en forma que sea constructiva. Va a haber el programa para los tenistas tal cual. Hay el programa individual, cuando me han contratado deportistas diferentes o equipos profesionales hasta de fútbol y demás, o atletas olímpicos. Hay el trabajo 1 a 1, que ese es un programa personalizado que son de 3 meses mínimo de duración para que se vean los resultados con la constancia. Pero voy a ofrecer, no todo mundo ni tiene los recursos, es bastante caro muchas otras cosas del tenis y a veces esto ya es un extra, pero voy a ofrecer un programa, unas clases que está dividido en 12 diferentes clases para los tenistas. Cada mes voy a estar, bueno, el primer mes más voy a hacer las primeras 4 porque ahí sí son seriadas, pero el segundo mes haré 8, o sea, para los que ya vienen haciendo 4 pueden hacer las 5, 6, 7 y 8, los que estarán empezando será 1, 2, 3, 4, tercer mes ya hago las 12, entonces cada mes voy a estar empezando, si alguien toma al mes una clase, pues el primer mes puede tomar la 1, segundo mes la 2, la 3, lo ideal sería un poco más frecuente, pero pues cada quien a sus propios presupuestos también. Esas son clases grupales, por supuesto más económico que el trabajo individual que realizaría, pero lo menciono porque están esas alternativas y aprovechando que me viene a la mente porque ahorita tenemos un entrenador aquí, eh, también hay planes para equipos, o sea, puedo hacer un plan que es por equipo. El ideal con equipo que manejo es sesiones grupales y que tengan a lo mejor una vez al mes cada uno algo individual, ¿no? O sea, como por estarlo trabajando. Pero se puede hacer para equipos, que no tenga que ser 1 a 1, nada más. En fin, ya son variantes, pero lo que voy a estar ofreciendo continuamente en línea, la gran mayoría de las cosas, ahorita mi proyecto hacia adelante es estar yendo a diferentes clubs, lugares y demás. Y ahorita estará en línea, es programa para papás, que esas son 2 clases al mes nada más, o sea, la 1 y la 2, el segundo mes es la 3 y la 4. Ahorita lo tengo en 4 clases, a lo mejor vayan a ser más, pero ahorita tengo esas 4. Y se puede tomar una y luego tomar la otra. En fin, eso es para papás, para los tenistas directamente que puede participar un entrenador en esos y ver lo que está haciendo, claro. Y está la certificación para los profesores. Ahí sí es un proceso un poco más profundo, porque mi interés es que el mismo profesor de tenis o entrenador de tenis, y ahorita dije que iba a hablar de la distinción entre esos dos, para mí el interés es que estos ya puedan hacer el trabajo mental, que no necesiten forzosamente el preparador mental más que en ciertos casos. Entonces, si ya lo tienen los profesores, ya están haciendo esto, ya el otro es un complemento, ya es ocasionalmente. Esta es mi idea y por compartir con ustedes que dije que siempre hay que tener una visión, mi visión no sé a cuánto tiempo, porque eso a veces varía, no todo depende de mí, pero mi visión es en un futuro estar en el tour con algún jugador top, no me importa la nacionalidad en ese sentido,
y tener el equipo de trabajo para continuar este proceso con el tenis en México y no nada más, no me voy a limitar nada más a México, como yo no quisiera que ningún tenista se limitara nada más a ganar un nacional, ¿no? O sea, ojalá aspiren a mucho más grande. También yo tengo un proyecto, una visión. Los proyectos que me he establecido en mi vida, casi todos los he podido cumplir. El que menos cumplí fue el de ser un gran tenista profesional. Pero para haber empezado a los 15 años, llegar a ser 50 de México un año no fue tan malo, ¿no? A nivel profesional. Entonces, pude haber logrado más, seguramente, sí. Las cosas lo que fueron, fueron y tan tan. Pero lo comparto porque creo que es muy importante esa idea de tener una visión. Y mi visión es que para el tenis mexicano es que suba. Y esto lo dije el otro día en un video que tuvo bastante réplica aquí en Instagram, 2000 views y demás, bueno, ya va casi para 3000. Dije, el problema del tenis en México, y lo repito aquí, el problema no es que la federación sea una basura. A ver, la federación podría hacer muchas más cosas, sí, y siempre ha sido el caso, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? El problema, el dinero, ¿no? El dinero también ayuda y sí es importante porque es caro este deporte, pero el tema no han salido mejores tenistas en la historia, no es por falta de dinero necesariamente. O sea, hay casos que sí aplica, pero no es necesariamente el caso. A los que han jugado bien se les ha llegado a apoyar, a la gran mayoría ha llegado algún apoyo en algún momento. ¿Cuál es lo que yo veo como problema? Es una parte, es multifactorial, por supuesto, pero es una parte de formación y no es crítica a los profesores, no es crítica a los entrenadores. Primero, todos tenemos que entender nuestras fortalezas y debilidades. Para mí, un profesor de tenis es alguien que puede enseñarte a jugar los golpes, las bases, cosas. Para mí un entrenador ya te lleva a un siguiente nivel. Por eso no es una distinción universalmente aprobada así, yo así los distingo. El pelotero te va a pelotear y también es valioso porque vas a entrenar. El profesor te va a enseñar, el entrenador te va a entrenar y te va a llevar a otro nivel. En México, y aquí hablando en tributo un poco, este proyecto, por cierto, es un poco tributo a Alex Álvarez, el periodista, entrenador en su momento, que sacó varios jugadores bastante buenos, aunque él consideró que fue un fracaso. Me insistió tanto el último año y medio antes de fallecer, que me debería de involucrar en esto, y estuve tan cercano en su etapa final, todavía una llamada que me hizo de 1 hora y media días antes de fallecer, eh, que en parte es tributo a él, y una de las cosas que él decía, muchos no están dispuestos hoy en día, y es entendible también, a dedicar el sacrificio también de ser entrenador que se requiere para estar con los chicos. Es más fácil tenerlos nada más ahí en la academia y jugando, que está bien, también es importante, pero queremos mejores jugadores, necesitamos también esa parte de formación más completa. Mi evaluación, y habrá quien me odie por lo que diga, pero es que veo que la parte técnica está bastante bien en México en general, ¿no? Pegan bastante bien. La parte táctica la veo muy deficiente, unos nada más pegan por pegar. La parte de movilidad la veo terrible en algunos casos, o sea, de verdad que si lo comparas con el nivel mundial, de repente unos dices, bueno, y o sea, pues va arrastrando piedras o qué está pasando. Entonces eso es parte del trabajo físico también, ¿no? Entonces, queremos mejores tenistas, aquí ya me voy a una parte mucho más ambiciosa, se necesita optimizar y mejorar mucho más el nivel de formación. Me dicen muchas personas, es que se necesitan más jugadores. Claro que más jugadores sería bueno. Si tenemos el triple de jugadores, pues hay más oportunidades de cierta forma. Pero si a todos los formas al mismo nivel y todos traen la misma mentalidad, porque eso no mencioné lo mental, que también está bastante deficiente, eh, pues vamos a tener el mismo resultado. Vamos a tener a lo mejor en vez de 8 jugadores por ahí rondando el 1000 del mundo, vamos a tener 25 en el 1000 del mundo, pero está en la formación. Y repito que no estoy culpando a los entrenadores porque lo que más me he topado también es que muchos papás no los dejan trabajar, que las instituciones, etcétera. Pero los que tengan este sueño, que no es para todos tampoco, de levantar el nivel de tenis en México, tiene que haber autocrítica, no es puro aplauso y puro todo está muy bien, y esa autocrítica nos involucra a todos,
¿Yo qué he hecho porque el tenis en México esté mejor? Hasta ahorita, que ya empiezo con esto, pues nada, hice mi trabajo con Marco, pero estamos hablando del siglo pasado todavía, antes del año 2000. O sea, me voy a quejar de que el nivel no es más alto. Hay que hacer algo, hay que meterse y eso es lo que estoy haciendo. Entonces les quería compartir esto. Espero dejarles ideas interesantes. Insisto, nada más como por recapitular, tener una visión, así sea un jugador clase C, ¿cuál va a ser tu visión? Quiero divertirme y jugar, ok, perfecto, pero que tenga una visión de hacia dónde va su juego y qué tiene que hacer. No tiene que tener un físico perfecto para ser clase C y ganarle a sus amigos que juegan los sábados. Está bien, ¿no? Pero que necesita, siempre he dicho yo, cuando jugaba golf, llegué a jugar con un índice 6.9, o sea, bastante decente. Y me decían alguna vez que jugaba, tiré un golpe, me salió mal, el típico slice, se fue fuera, y me dice, alguien dice, bueno, pero nosotros no jugamos para ser campeones, es nada más para divertirnos. Y yo le contesté, era un buen amigo, le dije, a mí me divierte bastante más jugar bien y ganar que perder, ¿no? Entonces, así juegues para divertirte, no se trata de jugar súper alto rendimiento, pero es mejorar. Entonces, tener una visión, punto uno que mencioné, de ahí se saca un plan. Y otro punto que mencioné que pueden ya hacer sin gran formación es hacer de verdad un diagnóstico detallado de tu juego, al nivel que tengas. Si de repente dices, no, pues es que yo ni sé cómo pegarle al slice, bueno, ahí está, tu nivel del revés de slice cero. Si no sabes pegar al slice, pues es una de las cosas que a lo mejor tendrás que aprender, así seas clase C, ¿no? O no le sé pegar a lo que fuera, la volea, ¿no? Me toca sobre todo en la rama femenina, bueno, aunque varios hombres, el otro día ganamos un partido con alguien que tiene un punto ATP dobles y yo a los 54, con mi compañero de 50 le pusimos un baile, o sea, no, me estaba yo sorprendido de lo mal que volea. Pero bueno, si tu nivel en la que golpe que sea está en un nivel 4 5 tú haces la calificación, pues hay que trabajar en eso, ¿no? Y eso creo que es muy recomendable. Por cierto, para el entrenador presente actualmente y los que vayan a ver en grabación, ya en un diagnóstico más profundo de esto que menciono, cada golpe detallado en el top y slice y plano y inside out y cruzado, recto, etcétera, etcétera, etcétera. Un punto también importante es hacer el diagnóstico, si se puede 360 es mejor. ¿Qué significa eso? Es autoevaluación del jugador, que cómo se califica, la calificación que le pone el entrenador, profesor, la calificación que le pondría algún compañero de entrenamiento, por ejemplo, y si se puede con un rival, todavía mejor, ¿no? No siempre el rival va a acceder a darte esa información, pero si sacas esto, entonces ya tienes para hacer un mapa correcto del nivel del jugador. Porque el jugador a veces se va a calificar o muy alto o muy bajo, depende de hasta su autoestima. Y el mismo equipo a lo mejor va a decir, juega increíble le pega increíble a la derecha, pero los rivales piensan, pues, mientras el equipo piensa que tiene un 8 los rivales piensan que es un 6. No me lastima con eso. Entonces, eso ya te da es un orden mental para empezar a trabajar y eso ya se trabaja en cancha, pero sigue siendo un trabajo mental el tener esa conciencia de tu realidad, de tu nivel de juego y de lo que tendrías que trabajar para mejorar. Entonces, con esas par de ideas, ya a cualquier nivel ya te funciona eh, para empezar a trabajar. Obviamente ya en un programa nos metemos a más detalle, y por cierto, porque ya me pasó por la mente 3 veces, otro punto que en México también es extrañamente demasiado popular, tiene que ver hablo de la Ciudad de México, aunque aplica en otras ciudades del país, por la altura, estamos muy acostumbrados a querer pasar la pelota así de la red. Me encanta compartir a cada rato los promedios de altura de Sinner, Alcaraz, Nadal, Federer y Djokovic. El que más bajito pasa la pelota sobre de la red es arriba de 1 metro sobre la red. ¿Por qué la obsesión de pasarla rasando de la red si te estás arriesgando a más equivocaciones? Pues eso es otro tema de mentalidad que de repente creen que se ve más bonito pegar de esa forma. No los de más alto rendimiento que ya entienden más con el top, pero a ver, es entre más margen de desmargen para el error, más posibilidades de que ganes más partidos. Eso también es metérselo en la cabeza, es estrategia, es esto, pero es parte de la mentalidad del jugador. Queremos ganar de forma más sexy y espectacular. A veces es el que comete menos errores. Y si lo que queremos es ganar, al final eso es lo que va a ser más inteligente.
Les agradezco que me hayan acompañado, los que están presentes, Tom, Marta, se tuvo que retirar Regina, les agradezco. Si tienen alguna pregunta también, con todo gusto contesto a las preguntas. Lo que voy a hacer es paro la grabación, porque a veces la pregunta es más en lo personal o cosas por el estilo y que no quede necesariamente en la grabación, pero si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, con todo gusto contesto a sus inquietudes. Por lo pronto, para los que verán esto en formato grabado, que lo compartiré por YouTube y demás, también se pueden poner en contacto conmigo en cualquiera de las redes que esto estará publicado, si quieren aclaraciones, información y lo que fuera. Muchas gracias por acompañarme.